Bueno, mis hermanos, ¿qué tal si nos ponemos en una actitud de autoevaluación? Quisiera comenzar en esta mañana, y más que en esta mañana, en este año, invitándoles a que reflexionemos en una pregunta que seguramente usted nunca había hecho esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Yo sé que sí, consciente o inconscientemente, por eso lo digo en forma de broma, que nunca se la ha hecho, ¿no? Algunos están diciendo, otra vez esa pregunta. Bueno, pues esta es una pregunta que es parecida a mirarnos al espejo, porque siempre que pregunto quién soy yo, estoy tratando de mirar mi imagen, mirarme al espejo, de pronto de una forma interior. Y yo pregunto si hay alguien aquí que hoy no se miró al espejo antes de venir acá. Yo creo que el espejo es el instrumento más usado de la casa. Tal vez es el único instrumento que le gana al celular. Porque nadie sale de la casa sin haberse mirado por lo menos una vez al espejo. Incluso aquellos que no tenemos nada que peinar. Pero todos nos miramos antes de salir. Es una reflexión que siempre hacemos. Y estamos siempre pendientes de cuidar nuestra imagen, nuestra apariencia, y más si nos vamos para un encuentro, para una reunión, por supuesto vamos pensando, ¿y cómo estoy? Si no hay nada que peinarnos, nos miramos a ver cómo estamos de la ropa, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Porque si uno no se mira al espejo todos los días, le puede pasar que de repente, oiga, ¿cómo estoy de arrugado? En cambio, cuando uno se mira todos los días no se da cuenta, ¿no? Los demás son los que dan de cuenta y dicen, ay, está como viejito usted. Pero siempre nos estamos mirando al espejo cuidando nuestra imagen. Es tan importante que también miremos nuestro interior, nuestra identidad plena, absoluta, y a eso nos conduce la pregunta, ¿quién soy yo? Y yo quiero invitarle a usted a que reflexione sobre eso. ¿Cómo respondería a la pregunta? No lo diga en voz alta, solamente me dice, ¿cómo respondería a esta pregunta? ¿Quién soy yo? En algunos contextos he hecho esta pregunta, he permitido que respondan verbalmente, y después de que han respondido, les pregunto, ¿estás seguro? Y como que la gente vuelve a mirar la lista y dice, bueno, porque a veces entran dudas con respecto a esa identidad. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, es posible que usted la aborde o intente responderla desde diferentes aspectos, digamos, teniendo en cuenta diferentes aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una pequeña lista. Aquí falta colocar Gracias. Esta listica que tenemos aquí, que tal vez entra en juego cuando tratamos de responder esta pregunta. Tal vez usted piensa en su carácter, en cómo es usted, entonces empieza a decir, no, yo soy tímido, o soy extrovertido, o soy sincero, qué sé yo, empieza a pensar en cosas que tienen que ver con el carácter, y tal vez se describe desde eso, ¿no? Desde el carácter. Y hay que aclarar aquí que muchas veces esa autodefinición o análisis, o responder a la pregunta ¿quién soy yo?, no siempre coincide con lo que los demás piensan de mí. A veces las apariencias engañan y la gente piensa de uno algo. Creo que todos podríamos pasar por esa experiencia de que la gente tiene una opinión de uno y uno a veces, a mí por ejemplo me pasaba mucho que me sentía lastimado por lo que la gente pensaba de mí, porque era todo lo contrario a lo que la gente pensaba. ¿Sí? Entonces el carácter puede entrar, o tal vez el origen, su nacionalidad, su patria chica, ¿no? Su región del país. Como les contaba hace poco, solamente duré 5 añitos, 6 añitos en Cali, y sin embargo siempre que me preguntan yo digo que soy caleño.
pero soy más rolo que cualquiera de ustedes. Pero el origen como que lo marca uno, ¿no? Hay cosas, el origen también familiar, la cultura. O tal vez usted se describa desde sus gustos. Al responder esta pregunta, ¿quién soy yo? Desde los gustos. O tal vez lo haga desde su profesión, lo que usted conoce, sus estudios, desde la ocupación, lo que hace, sus roles. Incluso desde la religión que tiene, tal vez se pueda identificar. Habilidades, dones, talentos, capacidades que usted tiene. Todas estas cositas, y seguramente a su mente vienen otras más que podrían describirlo a usted o que usted podría utilizar para autodescribirse. Y respondería a la pregunta, ¿quién soy yo? Pero hay algo que hemos venido insistiendo como iglesia, y es que, o más bien como cristianos, hay los que han sido juiciosos en el discipulado, hay 5 elementos fundamentales en los que deberíamos pensar cuando respondemos a la pregunta ¿quién soy? ¿Alguien se acuerda? Estos 5 factores. En primer lugar, decir yo soy imagen de Dios. O sea, esta respuesta, este listado que tenemos aquí con letras azules, ya surge no de su suposición o de su autoanálisis, sino de creer más en la Biblia que en lo que usted piensa. De creer más en la Biblia de lo que la gente o la sociedad piensa. Y desde la palabra de Dios, que entre otras cosas hemos dicho, la única que tiene la razón acerca de quién soy yo es la palabra de Dios. Y según la palabra de Dios, yo soy, 1, imagen de Dios. ¿Sí? ¿Eso es la palabra? 2, dice que soy hijo de Dios. ¿Lo han visto? También dice que soy siervo de Dios. Y me gusta ese hijo y siervo pegaditos, porque algunos por sentirse hijos se creen que son hijos consentidos y se olvidan que tienen que servir a Dios. 4, soy discípulo de Jesucristo. Y 5, soy miembro de un cuerpo. Cada uno de estos elementos de quién soy yo o de la identidad del cristiano te marcan el camino a seguir. Si tú miras estos 5 elementos, podrías preguntarte, ¿yo camino, vivo, me comporto en la vida como una imagen de Dios? Mi forma de hablar, de pensar, de ser, de trabajar, evidencian que soy un hijo de Dios, que soy un siervo de Dios. Verdaderamente soy un discípulo, copia de Jesucristo, imitador de Jesucristo. ¿Camino como alguien que es miembro de un cuerpo? ¿O camino independientemente como que no tengo nada que ver con los demás? Son 5 elementos que incluso, cambiando un poquito lo que habíamos dicho en la primera fila, en cuanto a que una cosa es lo que los demás piensan y otra cosa es lo que yo pienso, en este listado debería haber un poco más de coherencia entre lo que yo creo y lo que dicen los demás. Es decir, si usted puede decir que soy imagen de Dios, hijo de Dios, siervo de Dios, discípulo de Jesús y miembro de un cuerpo, debería los que lo conocen decir sí, me parece que sí es eso. ¿No lo creen? Pero mis queridos hermanos, quiero hacer una invitación para que de esta lista, meditemos en una cosa en particular. Y es que soy miembro de un cuerpo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, ¿de cuál cuerpo estamos hablando? ¿De cuál cuerpo? No lo tema. De la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Así que en ese orden de ideas, no somos personas aisladas, independientes, sueltas, ni hay lugar para que un cristiano diga, Dios y yo, lo demás no importa. No, es que Dios no tiene relación con ningún ser humano aisladamente. O como dicen otros, yo creo en Dios a mi manera. Un momentico.
Si crees en Dios, tiene que ser a la manera de Él. Y la manera de Él es, tú eres hijo mío, entonces eres miembro de mi cuerpo. Yo soy la cabeza, dice Jesús. Y ustedes son parte del cuerpo. Pablo lo presenta como un cuerpo humano, ¿no? Y habla de las funciones, de los diferentes miembros, de las diferentes utilidades que tiene cada uno de esos miembros. Y yo quiero invitarles para que pensemos en este elemento de la identidad, no hoy, no este mes, sino todo el año. Y lo vamos a hacer con base en algo muy particular, pero cuando yo respondo a la pregunta ¿quién soy? Con la afirmación miembro de un cuerpo, nos lleva a otra pregunta. ¿Quiénes somos? Porque ya la pregunta no se queda en lo individual o particular. Al incluir el cuerpo, entonces ya la pregunta pasa de ser ¿quién soy? ¿A quién? ¿Quiénes somos como cuerpo? Ese quiénes somos incluye la visión corporal, pero también la visión individual, porque soy parte de ese cuerpo. Cada una de las células de su cuerpo no es diferente a lo que usted es como ser humano. ¿Y quiénes somos? Es una pregunta que tenemos y que debemos hacernos constantemente y que, como decía, este año vamos a estar meditando. Y tendríamos que entonces pensar cuál es la lista de elementos que debemos tener en cuenta para responder a esta pregunta. Bueno, aquí es donde viene la presentación de lo que vamos a estar todo este año estudiando para responder a la pregunta ¿quiénes somos? Aquí les presento nuestro listado. Vamos a utilizar un texto de la Biblia. ¿Cuál es ese texto? ¿Se alcanzan a leer? A ver, lean. Lean y me dicen eso qué es. Eso, estudien, repitan. ¿Ya entendieron? ¿Ya se dieron cuenta dónde estamos parados? ¿Todavía no? ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? Ageo. Los Hechos de los Apóstoles. He aquí nuestro desafío para 2026. Los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué utilizar los Hechos de los Apóstoles, no solamente este pedacito que tenemos aquí, sino todo el libro para responder a la pregunta ¿quiénes somos? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque está no solamente o no la historia completa, sino el origen de la iglesia. El libro de los Hechos narra el origen, la génesis de la iglesia de Jesucristo. Los evangelios nos narran la presentación de ese mensaje traído por Jesucristo que le da el piso, pero ya la iglesia como cuerpo se conforma en este libro de los Hechos. Por lo tanto, cuando nos preguntamos quiénes somos como iglesia, como cuerpo, tenemos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creería que este libro debería ser uno de los más dominados por cada miembro de la iglesia. Porque ¿cómo puedo yo caminar en una identidad de la que no conozco? Tendría que ser algo así como, por ejemplo, el estrato social, ¿no? Nosotros estamos clasificados por estratos sociales y eso tal vez estaba en la primera lista. Usted tendría en cuenta yo soy estrato 3, estrato 2, estrato
7, estrato 0, qué sé yo. Pero ¿usted sabe qué es eso? No, porque ¿quién puso esos estratos? ¿Quién nos clasificó de acuerdo al estrato? Entonces ni nos interesa saber de dónde proviene eso, simplemente en los recibos de los servicios públicos viene el estrato. Algunos cambian de estrato, les gusta cambiar de estrato. O de acuerdo de pronto a la marca de los tenis que utiliza, tal vez sea del estrato. ¿Sí? No sé. Pero no nos interesa y no sabemos, pero nos identificamos. Bueno, el creyente que se identifica como iglesia, como miembro de un cuerpo, pero no sabe de dónde venimos, pues está creyendo teorías. Eso dicen. Como cuando por allá al llegar el cristianismo a estos lados con los conquistadores que empezaron a decir todos aquí son cristianos por orden de la corona. Y entonces empezaron a decir que el ser humano eran o cristianos o animales, salvajes, porque todo el que no fuera salvaje tenía que ser cristiano. Entonces nos clasificaron como cristianos y ahí tocaba decir soy cristiano, pero sin saber qué significa eso. Así que este es un desafío muy grande, estudiar toda esta historia del origen de la iglesia para definir o responder a la pregunta ¿quiénes somos? Y en ese orden de ideas, pues obviamente hay que comenzar por el comienzo. Y vamos a comenzar precisamente entonces por estos primeros versículos, por este primer capítulo. Tal vez sus ojos ya se aclararon un poquito, está más cerquita, ¿cierto? Todo comienza entonces con esta afirmación o con esta presentación que hace el autor de este libro, que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Miren cómo se presenta el libro y cómo se presenta inclusive el autor. ¿Aquí dice el nombre del autor? No. Pero dice que había escrito ya un tratado, una composición, ¿cierto? Un primer tomo. Ya lo había escrito y ya lo había enviado, incluso al mismo destinatario, un desconocido Teófilo. Desconocido, nosotros el único que conocemos es el del Junior, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver, ¿sí? Del primer siglo, esto estamos hablando del primer siglo, todavía no existía este hombre. Así que es un Teófilo desconocido, tan desconocido que incluso algunos han procurado presentarlo como un nombre simbólico, ¿no? Porque la palabra Teófilo contiene Teo, que es Dios, y Filos, que es amigo, ¿cierto? Entonces, amigo de Dios. Entonces, algunos de pronto tratando de quitarle un poco de historicidad al hecho, entonces dice que es simbólico, que es a todo el que sea amigo de Dios. Bueno, no todos los teófilos son muy amigos de Dios, solamente por nombre, pero hay un destinatario, pero por supuesto por el contenido, evidentemente está dirigido a la iglesia cristiana, mucho énfasis a los no judíos también. Evidencia por todo el contenido del libro, que lo vamos a estar viendo durante todo el año, que se apunta al mundo gentil más que todo, pero sobre todo hacer énfasis en la universalidad de la iglesia, en la universalidad del evangelio, en el propósito universal de la salvación. Así que Teófilo es, por así decirlo, el primer destinatario de las multitudes a las cuales está dirigido este libro. Y entonces hace referencia a este autor que a Teófilo ya le había escrito un tratado. ¿Y cuál es el tratado que tenemos dirigido a este Teófilo? El Evangelio de Lucas, ¿cierto? ¿Cómo empieza ese Evangelio? A ver, recordemos el comienzo de ese Evangelio.
Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ya había sido dirigida una carta a este, y ya con ese adjetivo excelentísimo, tal parece que era una persona muy importante, alguien de renombre, alguien prestante, ¿sí? Así que esto nos muestra que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Y en ese primer tomo que él dice aquí, ese primer tratado, ¿qué contenía el primer tratado según lo que leemos en esta porción? Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, el Evangelio de Jesucristo. Incluso Lucas es el que nos narra el nacimiento de Jesús también, esos episodios de la niñez, de Jesús a los 12 años, por ejemplo. Y dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, en el cielo, después de haber resucitado, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, que el día que se reunió con ellos, les dio mandamientos, no solamente durante esos 3 años, sino que en el último día, y fue recibido arriba. Así que en estos primeros 2 versículos, que es una introducción que Lucas hace a su libro, hace una referencia clara al Evangelio de Lucas. Y si algunos cuando ven una película, la segunda parte de una película, a veces dicen, ay no, pero no la entendí porque no vi la primera parte, ¿cierto? Pues bueno, aprovechen ya que vamos a ver durante todo el año el libro de los Hechos, haga usted a nivel personal, individual, la lectura de Lucas, el Evangelio de Lucas. Utilice Lucas como devocional para este año. Vaya leyendo porción por porción, donde según este autor narra las cosas que Jesús hizo y enseñó. Y efectivamente hasta cuando es recibido arriba. Así que esta es una referencia al Evangelio de Lucas y por lo tanto está haciendo mención de una experiencia que cambió el rumbo y la razón de ser de los discípulos. Cuando Lucas, antes de narrar el libro de los Hechos, hace énfasis en el Evangelio de Lucas, cuando primero que todo presenta lo que Jesús hizo y enseñó, está refiriéndose a aquella experiencia, aquellos 3 años en la vida de estos hombres que, como dice aquí, apóstoles que Jesús había escogido. ¿Qué estaban haciendo estos hombres antes de conocer a Jesús? ¿Qué estaban haciendo antes de que conocieran a Jesús? Pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios. Lucas no era uno de ellos, ¿no? Este autor es un historiador, médico, que hizo una investigación de todo lo que sucedió. Él no era parte de los discípulos, de los apóstoles. Es un escritor, de hecho ni siquiera es judío, es de origen gentil. Pero él narra esta historia y estos hombres escogidos por Jesús como apóstoles estaban dedicados a diferentes labores. Si ellos se hacían antes de conocer a Jesús la pregunta, ¿quién soy?, ¿cuál habría sido su respuesta? ¿Pescador? ¿O tal vez servidor del imperio, cobrador de impuestos? ¿O yo soy un revolucionario que estoy luchando contra el dominio de Roma? O tal vez hubieran dicho, soy judío, porque todos ellos eran judíos, ¿sí? Creo en Yahvé, Antiguo Testamento.
Nuestro padre es Abraham. Seguramente dirían eso. Como algunos fariseos se lo llegaron a decir a Jesús, nuestro padre es Abraham. Todo eso los identificaba a ellos. Pero esta experiencia que tuvieron al lado de Jesús durante 3 años les cambió totalmente el rumbo. Jamás regresaron a las redes. Jamás regresaron a su vida anterior. Entregaron su vida para contar lo que vivieron con Jesús hasta su último aliento. Y la mayoría de ellos muertos de manera sacrificial, torturados, exiliados, encarcelados, para narrar lo que vivieron con Jesús. ¿Qué dirían ellos a la pregunta ¿quién soy? Después de conocer a Jesús? Seguramente cada uno de ellos diría exactamente lo que dijo el último de los apóstoles, Pablo, cuando dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo lo que yo era lo considero por basura al lado de conocer a Jesús. Su vida dio un vuelco rotundo. Cambió su identidad, cambió la razón de ser en la vida. Seguramente siguieron ocupados en cosas, pero la razón de ser era contar lo que vivieron al lado de Jesús, de esa experiencia maravillosa que cambió sus vidas para siempre. Ese quién soy fue totalmente otro. La identidad no tiene nada que ver. Cuando respondemos quiénes somos, no tiene nada que ver con el origen, con la familia, con la niñez, sino con lo que Cristo ha hecho en mí. Los siguientes versículos, o el siguiente versículo, versículo 3, dice a quienes se refiere a los discípulos, a quienes también después de haber padecido Jesús, se presentó ¿qué? Vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa eso? Sin duda se les presentó, apareciéndoseles un domingo, ¿sí? Apareciéndoles una noche que estaban dormidos, ¿no? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló los 3 años que estuvo con ellos? Del reino de Dios. Pero después de haber padecido, de haber sido clavado en una cruz, de haber sido atravesado por una espada en esa cruz, de haber derramado hasta la última gota de su sangre, hasta llevarlo a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y exhalar y decir consumado es, y morir y ser sepultado durante 3 días, se levantó de la tumba. Y no solamente fue un testimonio de alguien que se le ocurrió que vio una aparición, ¿no? Históricamente mucha gente ha visto apariciones. No, este historiador Lucas deja constancia que la relación de Jesús con estos escogidos, con estos discípulos, tuvo una historia de 40 días, en los cuales les dio pruebas innegables, irrefutables, sobre quién era Él. Incluso aquel que dijo, hasta que yo no lo vea, no creo. Porque el primer día que se apareció no estaba presente. Y los discípulos, los compañeros le dijeron, ay, vimos a Jesús, se nos apareció hablando con nosotros. ¡Ja! Pero uno critica a Tomás y yo creo que nosotros haríamos lo mismo. Eso nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Le tocó al pobrecito Tomás esperarse 8 días. Cuando volvió a aparecer y Jesús le dice, ven, tome, tócame aquí las heridas, en los pies,
mete tu mano en mi costado para que aprendas a ser creyente. Jesús quería que quedaran pruebas indubitables. Es un hecho absolutamente histórico. No es una fascinación, una invención, una hipótesis, ni mucho menos una creación de unos hombres y mujeres, porque entre otras cosas la primera que lo vio fue una mujer. La primera que empezó a contar que lo había visto fue una mujer. Y los primeros hombres que escucharon la historia de la mujer, lógicamente, no creyeron. Hasta que no lo vieron, él se le tuvo que aparecer a todos. Pero todo esto no podría ser, como algunos teólogos incluso llegan a afirmar, que fueron construcciones de los discípulos para fundamentar una religión, para deificar, para endiosar a un hombre normal que ya había muerto y que lo hicieron presentar como resucitado. Pues con esto que está diciendo aquí Lucas, está afirmando una cosa, algo que bien enfatiza Josh McDowell, y es que si Jesús no resucitó, los discípulos sabían que no había resucitado. ¿Y quién es capaz de dar su vida hasta la muerte por defender algo que sabía que no era verdad? Muchos han dado su vida por mentiras, muchos, pero creyendo que era verdad. El que da su vida o está en peligro de muerte defendiendo una mentira, a última hora dice: no, mentiras, yo era para ganar plata. Pero estos hombres dieron su vida, aunque si Jesucristo no hubiera resucitado, ellos lo sabían. Por lo tanto, esto garantiza que esto fue un hecho real. Tan real que otro escritor más adelante, paciente de Lucas, el apóstol Pablo, dice: si Jesucristo no resucitó, apague y vámonos. Yo siempre he dicho que si Jesucristo no resucitó, yo sería el que más disfrutaría la ciclovía los domingos. ¿Qué hacemos aquí? Tantas cosas maravillosas por hacer. Vamos a estar en piscina o en los parques o en la cama viendo televisión. Esto es pura basura, pura carreta si Cristo no resucitó. Ese es el fundamento. En este versículo, Lucas, al comenzar su libro de Hechos, está haciendo una referencia poniendo la piedra más fuerte del fundamento de la identidad de la iglesia. Y es un Jesús resucitado. Un Jesús muerto es un hombre maravilloso. Fue un hombre maravilloso, que enseñó cosas maravillosas. Pero lo que le da fundamento a la identidad de este cuerpo llamado iglesia es que sí resucitó. Esta es una evidencia que garantiza la nueva identidad. Es decir, los discípulos, por esos 3 años que vivieron con Jesús, por todo lo que él enseñó y todo lo que ellos le vieron hacer, le dio un vuelco a sus vidas. Abandonaron sus profesiones, muchos de ellos la familia incluso, y se dedicaron a contar esa historia. Esa era la razón de existir, contar lo que habían vivido con Jesús, hablar del reino de Dios del que Él les habló a ellos. Su vida cambió y por lo tanto su identidad. Eso es lo que son. Pero eso que son, esa nueva identidad, es una garantía basada en una realidad. Jesús resucitó. Seguramente muchas personas han cambiado sus roles o sus caminos por haber conocido a un gran personaje. Pero ninguno resucitó. Aunque usted lo recuerde con cariño. Pero Jesucristo está vivo. Vive con sus discípulos.
con sus seguidores, con sus imitadores. Es una evidencia que garantiza la nueva identidad y por eso insisto en las palabras de Pablo. Si Cristo no resucitó, apague, vámonos. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra identidad. Vean que el tema de identidad en muchas personas es un engaño, ¿no? Es un engaño. La gente a veces, por eso se habla de identidad de género o identidad propia, o inclusive se habla de transgénero. La gente se cree cosas, hasta animales. Algunos se creen un animal, una bestia, un gato, un perro, un caballo. Entonces creerse una cosa es una cosa, creerse algo. Pero por eso la única que tiene la razón acerca de quién soy yo es la palabra de Dios. Jesucristo está vivo y Él le da garantía a la identidad del creyente y de la iglesia. Y versículos 4 y 5 dice: y estando juntos con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo Jesús, oísteis de mí. Porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Vamos a mirar solamente estos 5 versículos hoy. Pero este es un cierre maravilloso. Noten que esta Biblia inclusive coloca unas palabras en rojo, porque son las palabras que mencionó Jesús. Entonces el narrador sigue en letras negras y en letras rojas lo que Jesús dijo. Es decir, resucitado, el último día de esos 40, se reunieron y les dijo ese día, les entregó una orden, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál? Él les dijo antes de su martirio esa promesa. Por eso dice: oísteis de mí. ¿Cuál? Juan bautizó en agua, mas vosotros, discípulos, que en otras palabras era la iglesia original, la semilla de la iglesia, seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué reemplaza el Espíritu Santo con respecto al bautismo de Juan? ¿Cómo? El agua. Es decir, Juan bautizó, ¿cómo? En agua, es decir, metía a la gente entre agua. Ustedes van a ser bautizados en lugar de agua, ¿con qué? Van a ser metidos, sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Dentro de no muchos días. Este es el sello del evangelio completo. Cuando alguien cree en el evangelio, cree hasta el sello. El bautismo en el Espíritu Santo es un hecho histórico que sucedió un día, dentro de no muchos días, dice aquí. Estamos encontrando aquí entonces, en primer lugar, un mandato y una promesa. Y usted dirá: bueno, como todas las promesas. Y otra vez viene la crítica a los promeseros, a los que viven fascinados con las promesas, a los que les encanta chulear, marcar, regalar promesas, declarar promesas. Mire, cada promesa que aparece en la Biblia, sí es para nosotros, porque hay promesas que no son para todos, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ciertas promesas que fueron para personas en particular, no son para todo el mundo. Pero las promesas que son para nosotros siempre vienen antecedidas de un mandato o de una condición. En este caso, antes de prometerles algo, Jesús les dijo: quieticos en Jerusalén. Hay primero una orden. Primero hay que cumplir las órdenes. Los imperativos son más importantes que las promesas. Es más, Jesús les dijo: dentro de no muchos días. ¿Ustedes se imaginan a los discípulos al otro día?
Se acostarían tarde. Al segundo día, y al tercero, y al cuarto, y al quinto, y al sexto. No, pero ya pasó una semana y nada. No, tranquilo. Dios verá cuándo es. Dios verá cuándo es. Lo importante es que cumplan primero el mandato. La única agenda que ellos tenían que mirar era la orden. Nada más. Ese no muchos días depende entonces de Dios. Dios verá cuándo. Es más, ustedes también se van a quedar así porque hoy no lo vamos a ver. Porque aquí llegamos, ¿cierto? Pero una cosa muy importante que encontramos aquí es que esta promesa tiene que ver con una sumersión divina y transformadora. Bautismo es sumersión. La palabra bautizar es empapar, sumergir en un líquido. Por eso se hace la referencia a que Juan lo hizo en agua, sumergía a las personas en agua. Pero Jesús está diciendo, ustedes, mis queridos discípulos, van a ser sumergidos es en el Espíritu Santo. Es decir, que esos bautismos en agua son solamente simbólicos, representativos, figurados. El bautismo importante por excelencia es ser sumergidos en el Espíritu Santo. Hay muchas personas que se afanan y buscan los símbolos, las representaciones, lo externo, la ropa, el paquete, pero a veces no se percatan de que la realidad interna sea esa. Lo que estos discípulos vivieron, o se les promete por lo menos hasta este momento, es que van a ser sumergidos. Y esa sumersión es el sello de la nueva identidad. Entonces venimos hablando de que primero se hace referencia a una historia que ellos vivieron y que les transformó la vida, que cambiaron su razón de ser, que cambiaron el rumbo de sus vidas y se dedicaron a dar testimonio de lo que habían vivido con Jesús. En segundo lugar, que hubo una experiencia que vieron durante 40 días a ese Jesús, después de muerto lo vieron resucitado, y que por lo tanto le daba garantía que su nueva identidad tenía sentido. Pero ahora se les está prometiendo una nueva experiencia, y es ser sumergidos, ser empapados, y así como el agua cuando alguien sale queda empapado, pero como es simbólica y como es agua y como es física, ¿qué va a pasar? Que se va a secar, que le van a alcanzar una toalla y se va a secar y se va a cambiar de ropa. Por eso muchos se pueden bautizar con agua y su vida sigue siendo la misma. Pero el que es sumergido en el Espíritu Santo queda empapado para siempre. Esa es la promesa de la que habla Jesús. Una sumersión divina, pero transformadora. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Quiero hacer énfasis a ese dentro de no muchos días. Particularmente porque de este versículo exclusivamente han surgido algunas interpretaciones erradas del bautismo del Espíritu Santo. Algunos han enseñado e incluso le preguntan a uno, ¿usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo? Pero separando esa pregunta de, ¿usted cree en Jesucristo? Como que una persona primero cree en Jesucristo y después algún día es bautizado por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Es un grave error. Miren, el bautismo en el Espíritu Santo fue un hecho histórico que sucedió una sola vez. De la misma forma, permítanme hacer esta lista. Jesucristo nació en un pesebre. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Fue un hecho histórico. Luego Jesús empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y duró 3 años predicando el evangelio.
Ese hecho, ¿cuántas veces sucedió? Una sola vez. Él no está yendo y viniendo. Vino una vez, duró aquí en la tierra 3 años. Jesús luego, incluso antes de comenzar esa predicación, fue bautizado y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¿Cuántas veces sucedió? Una sola vez. Es un hecho histórico. Luego Jesús fue condenado a muerte y clavado en una cruz. ¿Cuándo? Una sola vez. Jesucristo no ha sido crucificado varias veces, ni lo será. Es un hecho histórico, único. 3 días después, Jesús se levantó de la tumba, se movió la piedra y Él salió y lo vieron. La resurrección de Cristo, ¿cuántas veces ha sucedido? Una sola vez. No se repite. Y luego, cuando está con ellos, les dice: va a haber algo que va a suceder dentro de no muchos días. Y es que ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Jesús está hablando de un acontecimiento que va a suceder una vez en la historia. El bautismo del Espíritu Santo fue una vez. Está prometido para un día dentro de no muchos días. Dentro de 8 días hablamos de ese momento, o más adelante vamos a hablar de ese acontecimiento, pero Jesús está diciendo dentro de no muchos días. Cuando usted le comparte este evangelio a una persona, cuando una persona cree en este evangelio, no tiene que empezar creyendo en el nacimiento, luego creer en la predicación, luego creer en la crucifixión, luego creer en la resurrección y luego ser bautizado, o sea, como por pedacitos. ¿No? Cuando una persona acepta el evangelio de Jesucristo, está creyendo el paquete completo. Ese día, simbólicamente, Jesús nació para él. Ese día Jesús murió por él. Ese día Jesús resucitó para él. Ese día Jesús lo bautizó en el Espíritu Santo. Ese día sucede todo. No importa lo que la persona sienta o deje de sentir, que algunos creen que está relacionado con emociones, o con hablar en lenguas, o con ver algo raro, o con caerse. No tiene nada que ver con, tiene que ver con creer. Como dijo Juan: a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos creyentes andan frustrados porque no han logrado hablar en lenguas, porque no han visto ninguna visión espectacular, y entonces dicen: ¿será que yo sí tengo el Espíritu Santo? ¿De qué se trata? Se trata de creer lo que Jesús ha dicho, de creerlo. Así que ese dentro de no muchos días se refiere a un acontecimiento histórico que sucedió y que en ese momento estaba todavía en el futuro para los discípulos. Sin embargo, ellos ya tenían esa nueva identidad. Mirando esto, mis hermanos, entonces quisiera concluir 3 asuntos con respecto a toda esta porción, estos 5 versículos. La primera, no se vayan a reír de mí y a decir tan redundante. Esto que estamos leyendo, todo el libro de los Hechos, pero particularmente estos versículos, nos habla de la historia e historicidad de un hecho histórico. Redundante, ¿cierto? ¿Cuántas veces aparece ahí la palabra? 4. Historia, historicidad, hecho histórico. Qué redundante, pero quiero explicarlo. Los versículos que acabamos de leer nos habla, es un texto narrativo, ¿sí? El autor, después del versículo 1 y 2 donde presenta la carta, entonces él empieza a narrar algo. Por eso decimos que esta es la historia de algo. Pero en esa historia que él relata, él nos da algunas evidencias y datos que evidencian que los hechos fueron reales. A eso me refiero con historicidad. No es simbólico, no es una leyenda, no es una imaginación de un religioso. Es algo que sucedió en un lugar determinado. Se menciona aquí una ciudad, Jerusalén.
Y en todo el relato ustedes van a encontrar el libro de los Hechos, se conoce como un libro histórico, como su nombre lo indica, pero también es de gran contenido geográfico. Es decir, que nos dice dónde sucedió cada cosa. Los datos puntuales de lugares determinan la historicidad. No es como la mitología griega que se inventa lugares que nadie sabe dónde quedan. No, esto es, podemos identificar, por eso a la gente le encanta ir a lo que llaman Tierra Santa, ¿no? Para conocer la Vía Dolorosa y conocer la tumba y conocer, todo tiene ubicación. Esto sucedió indubitablemente, para utilizar el término de Lucas. Y estamos hablando de un hecho histórico también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una promesa, de un evento que sucedió una vez en la historia y que marca la historia de la humanidad y la historia de la iglesia de Jesucristo. Así que aquí lo que estamos viendo es historia e historicidad de un hecho histórico. En segundo lugar, quiero afirmar que quienes han creído el Evangelio, quienes han creído real, sinceramente, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, han sido bautizados en el Espíritu Santo. No tienen que esperar otra experiencia más. Si su encuentro con Jesucristo es sincero, si usted le ha entregado su vida a Cristo y ha estado dispuesto a decir, de aquí en adelante soy una nueva criatura y quiero caminar contigo, ir donde tú vayas, entonces usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, considera todo lo pasado, su vida, su profesión, sus conocimientos, sus intereses pasan a un segundo plano. A partir de ese momento dice, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Y no se equivoquen, no estoy diciendo que cada persona que conoce a Cristo se tiene que dedicar a irse a un seminario y pasársela metido en la iglesia. No, miren, recuerden a un hombre que no es de los 12, que no era judío, que no era importante, era un simple endemoniado, un loco que vivía entre los sepulcros, desvestido, rompía las cadenas, un endemoniado, estaba poseído por muchos demonios. Y el día que Jesús llegó a ese lugar geográfico llamado Gadara, encontró a este hombre gadareno y Jesús le echó fuera los espíritus, los demonios, le cambió la vida, tanto que ese hombre cayó de rodillas y dice, Señor, yo quiero ir donde tú vayas. Y ahí estaban mirando todos los discípulos, los apóstoles que andaban con Jesús para todo lado. Y Jesús le dijo, vete a los tuyos, a tu familia, cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. No lo dejó subir a la barca, no se lo llevó, no le enseñó un seminario, ni le dio clases de teología, ni doctrina, nada. Le dijo, vaya, cuente lo que Dios ha hecho por usted. Así que no todos tienen que andar en la barca, pero a todos los que reciben a Cristo les cambia la vida para siempre. Y si usted ha recreído el Evangelio, téngalo por seguro, crea en la promesa de Jesús, que usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo, no por lo que se pueda ver en su cara. Y en tercer lugar, quienes han sido bautizados tienen una nueva razón de ser. Tienen una nueva razón de ser. No es simplemente una nueva rutina, porque nosotros estamos muy acostumbrados a las rutinas para evidenciar nuestra fe. Entonces ir a la iglesia cada 8 días es una buena rutina. Empezar a orar todos los días es una buena rutina. Leer la Biblia es una buena rutina. Bautizarse, todos los rituales, las ritos creyentes son rutinas. O ayunar, diezmar, buenas rutinas, excelente. Pero no es solo eso. Es la razón de la existencia. Como dice una vieja canción o himno cristiano, yo vivo, Señor, porque tú vives.
Que mi vida entera esté, dice otro, estoy coleccionando aquí himnos, que mi vida entera esté consagrada a tu loor. Cambia la vida. Si usted ha creído el Evangelio, ha sido bautizado, pero también tiene una nueva razón de ser, no una nueva religión, una nueva razón de ser. ¿Quiénes somos entonces? ¿Quiénes somos? Y así como vamos a estar todo este año estudiando este libro de los Hechos, pues el libro de los Hechos nos va a determinar quiénes somos. Así que yo les quiero proponer que cada domingo nos llevemos una respuesta. Cada domingo nos vamos a llevar una respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? En el día de hoy nos vamos a llevar esta afirmación: somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído el Evangelio? ¿Cuántos creen que han sido bautizados en el Espíritu Santo? Eso marca su vida, eso marca su identidad, eso marca su forma de caminar de aquí en adelante. ¿Por qué no cierra sus ojos allí donde está y dice: Señor, yo quiero caminar con base en esta realidad? Yo he sido bautizado con tu Espíritu, tengo el Espíritu Santo en mi vida, tengo el Espíritu Santo. No me dejaré acusar por el enemigo, no me dejaré acusar por mis emociones o por mis frustraciones, porque tus promesas, tu palabra, tu verdad está por encima de todo. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Y esto, mis hermanos, va a ser dentro del marco del tema de este año que quiero presentarles hoy. Nuestro tema para 2026: empoderados para testificar. Ojalá usted tenga este eslogan en algún lugar de su casa, o de sus cuadernos, o de su pantalla, de su celular: empoderados para testificar. Y cada domingo estaremos recordando ese tema con este video.